Les da una cordial bienvenida a este evento programado en el marco de las jornadas universitarias por los 218 años de la Universidad de Antioquia. Como ustedes ya saben, el tema de estas jornadas es Universos Posibles, un lugar para habitar, caminar, sentir y pensar el universo. Y es por eso que hoy tendremos el gusto de escuchar al profesor del Instituto de Filosofía, Andrés Esteban Acosta, quien iniciará este encuentro con una reflexión titulada Pensamientos sobre las montañas, asombro, horizonte y paisaje. El profesor Andrés Acosta es estudiante de la maestría en filosofía, en la que adelanta un proyecto de investigación sobre la filosofía vivencial de Fernando González. En la emisora de la Universidad Nacional de Colombia participa del programa Músicas de la Montaña, escribe crónicas sobre ciclismo, música y otros asuntos para la cola de rata. Al final de la presentación del profesor Andrés, se dará el cierre a esta actividad con una conversación que tendrá Andrés con Simón Marín, estudiante de los últimos semestres de filosofía en las líneas de estética y literatura. Simón adelanta actualmente su proyecto de grado sobre Severo Sarduy y el neobarroco. Y también estará en esta conversación Santiago Saldarriaga, estudiante de los últimos semestres de filosofía en las líneas de estética y literatura, quien adelanta su proyecto de grado sobre la melancolía en una lectura de Fernando González, Porfirio Barba Jacob y Tartarí Moreira. Bueno, los dejo entonces con el profesor Andrés, espero que disfruten este encuentro y también aprovechamos para invitarlos a que estén pendientes de la publicación de las lecciones de noviembre. Actualmente las lecciones de noviembre están en formato podcast, lo pueden encontrar en el podcast Instituto de Filosofía a través de las plataformas de Spotify, Apple Music o Google Podcast. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Le doy entonces la palabra a Andrés. Bien, un saludo. Muchas gracias por la invitación a la profesora Lili. Un saludo también para Laura, que nos acompaña desde Comunicaciones del Instituto de Filosofía, y a quienes están en este momento todavía desde el registro de la distancia, todavía desde esta realidad virtual, muchas veces incómoda, pero que también nos permite acercarnos y conversar. Y en este caso, gracias a la posibilidad que nos brinda la Universidad de Antioquia, en el marco también de una celebración, la celebración universitaria, queremos pensar mundos posibles y mundos cercanos y mundos situados, mundos que sean concretos, que se puedan caminar. Y para ello contamos con Santiago Saldarriaga y con Simón Marín, como lo mencionó la profesora Lili García. Queremos entonces plantear un recorrido por un tipo de reflexión filosófica, por un tipo de comentario filosófico que no está anclado a una versión tradicional, a una versión convencional. Así que la idea no es plantear una secuencia conceptual ni argumentativa que nos lleve a una conclusión o que nos desarrolle determinada tesis, sino que buscamos mostrar el movimiento vivencial, mostrar precisamente que el pensamiento de las montañas son las montañas recorridas, y es la interacción que hay entre el sujeto, entre el ser, entre la persona, como lo queramos pensar, y un territorio determinado, y unas imágenes determinadas, lo que podemos llamar paisaje, y que ese paisaje se nos muestra en su vastedad, en su exuberancia, incluso en su dificultad, como una posibilidad para el asombro, o sea, una posibilidad para la pregunta, para las inquietudes y obviamente para la intimidad, y al mismo tiempo aparece como paisaje, es decir, como proyección de un camino que está trazado por cuestionamientos, por reflexiones y por meditaciones. Entonces, como elección para esta presentación, opté por
sacar esas notas que uno a veces tiene marginales, esas notas que a veces hacen parte solamente de la libreta de apuntes, de un proyecto de maestría a propósito de la filosofía de Fernando González como una filosofía vivencial o como una filosofía a pie, si lo queremos pensar metafóricamente. Y esas notas de camino, esas notas de viaje, serán las que voy a presentar en esta ocasión. Será un tono de crónica, pero ello no excluye que haya una conversación filosófica o que se converse filosóficamente, porque siempre, y con eso ya entramos a pensar en Fernando González, en tanto exista una conciencia, una apertura, una disposición para el camino, para los viajes, que pase por la pasionalidad, que pase por la emocionalidad, que se integre a través de organizaciones mentales, en conceptos, o como quieran, y que luego se lleve a un momento de intimidad, o sea, de apropiación de esas experiencias o de apropiación de las vivencias. En ese recorrido para Fernando González tendremos filosofía. Y no una filosofía que quiera dar una verdad sobre el mundo, que quiera imponer una verdad en el mundo, sino una filosofía que busca las verdades propias, que busca las verdades íntimas. Tampoco para relativizar el mundo, sino para aprender el mundo, para tomarlo para sí, para que la realidad nos pertenezca y no exista una escisión entre lo que podemos enunciar como un yo y lo que está en su entorno, en su contexto. Más bien pensaríamos en la idea de armonía, de integración, de conversación con las cosas. Para Fernando González la filosofía también es amistad. Y esa amistad en tanto estamos cercanos con las cosas, con el mundo, con lo que ocurre en la vida cotidiana, etc. Entonces, habrá un primer momento, o estaremos en un primer momento de notas iniciales, de pensar un contexto mínimamente filosófico, y digo mínimamente porque será un momento corto, y luego pasaremos a la lectura de una serie de crónicas donde vivenciaremos eso que podemos llamar el movimiento o el ritmo de esos pensamientos sobre las montañas. Entonces, de nuevo, muchas gracias y espero que nos permita crear un vínculo de conversación al final de nuestra presentación. Bien. Como observan acá, nuestro título es Pensamiento sobre las montañas. Quiero iniciar con una frase de Viaje a pie de Fernando González, en la medida en que creo que es un horizonte, nos sirve como fundamentación para lo que viene a continuación. Dice Fernando González en uno de los momentos de Viaje a pie: cuán bella es la vida para el metafísico. Es el quien percibe lo que hay debajo de los fenómenos, el que adivina el hilo madre que sirve de eje para la tela efímera del devenir, y generalmente se percibe a sí mismo como esencia. Cuando Fernando González plantea esta reflexión, cuando Fernando González nos está informando o nos está detallando en un tono de crónica la idea de metafísica, está pensando en dos ideas que van a conversar, que serán muy importantes, y es la de armonía y la de belleza. Armonía porque hablamos de integración, porque como lo vemos en esta fotografía, precisamente el viaje a pie, Fernando González distingue que solamente cuando se recorre el paisaje podemos tener una idea de la pertenencia, podemos ser parte de eso, de ese lugar en el cual nos situamos. Sin el recorrido, sin esos pasos que pisan la tierra, sin la mirada detenida sobre las piedras o sobre el nevado, como en el caso de la fotografía, donde la imagen es sobre la elevación del Ruiz, para Fernando González, sin esto es muy difícil que haya
una conciencia de arraigo o una idea de la identidad, y no la identidad como normalización de la experiencia, sino la identidad como la secuencia de unas raíces que definen lo que somos. Ahora, no solamente es el viaje físico, no solamente es recorrer el camino, sino que también es intuirlo, también es pensarlo. Entonces, para Fernando González, siempre que haya una idea de participación, siempre que haya armonía con las cosas, habrá una idea también de la metafísica o una experiencia de la metafísica, y sobre eso pues quiero que conversemos al final, porque la metafísica no será algo distraído de la realidad concreta de las personas, del sujeto, sino que la metafísica será una integración precisamente de la realidad del ser a la realidad de todas las cosas. Entonces hablamos de armonía y hablamos de belleza en un segundo momento. Y belleza porque para Fernando González todo aquello que sea una experiencia auténtica, una experiencia de situación en la armonía o de situarse en la armonía, será bello, será admirable. Y admirable porque es ganancia en vitalidad, porque reintegra para la vida misma. Entonces, en ese sentido, es que podemos, con Fernando González, afirmar inicialmente que Pensamiento sobre las montañas, que es nuestro horizonte para el día de hoy, propone una lectura filosófica y una lectura filosófica que parte de un contenido armónico y de un contenido bello. Pena por un instante dejo de presentar y les leo una serie de notas a propósito de este momento de determinación filosófica de lo que será nuestra presentación. Entonces, filosofía, que en este caso se trata de una reflexión atenta, detallada y consciente de las vivencias. O sea, filosofía equivale a conciencia de las vivencias. Y lo que se vive exige pensamiento, interiorización de las experiencias, lo que se logra por método, por revisión continua de la forma de vincularnos con el mundo para crear un sentido del yo capaz de dotarse de vida, lo que es adquirir vitalidad y entendimiento. Para Fernando González, las tareas o los propósitos pasan por una vida vitalizada, o sea, una vida animosa, por así decirlo. Y animosa porque tiene sed o porque está en potencia de otras experiencias, pero también porque entiende, porque comprende mejor su lugar en el mundo. Entonces, aquí pienso en Fernando González, que comprendió la filosofía como un viaje a la intimidad. En tanto, cada vez más se perfecciona el ejercicio vital y se gana mayor conciencia, apertura para llevar una vida despierta y activa. Pensamos en montañas, en este caso, e inicialmente tenemos que pensar en imágenes, porque como lo advertíamos hace un momento, no solamente el concepto permite el pensamiento, sino también la imagen. La imagen que obviamente tendrá que ver en algún momento, en algún instante tendrá que ver con el concepto. Entonces la imagen es invitación al pensamiento, siempre y cuando exista una disposición que la lleve a la reflexión de lo observado. Por sí sola se pierde dentro de una secuencia que configura la realidad cotidiana. Estamos entonces constantemente recibiendo imágenes e interpretándolas, sea esto de una forma netamente inconsciente. Y digo inconsciente porque no hay una lectura que llene de sentido comprensivo lo percibido. Entonces, ¿qué tenemos? Que la imagen es pensamiento móvil, o sea, dinámico. Recordemos la fotografía de Fernando González y su observación del nevado. La fotografía nos presenta un Fernando González concentrado, nos invita a pensar en quietud, pero realmente lo que está detrás de esa fotografía es la movilidad, el dinamismo, o sea, la conciencia de la realidad, que se da por ese momento del detenimiento. En este caso, comprender se convierte en un acto de creación de sí gracias a la comprensión del paisaje, que es una comprensión que no cesa, que no se detiene.
Por ende, la imagen dota de experiencia, la cual puede ser anotada o narrada, y eso es muy importante, porque entonces es un pensamiento, pero al ser un pensamiento también de los caminos, al ser un pensamiento también de los viajes, invita a una narrativa o a una poética, o simplemente a una anotación. ¿Y por qué invita a esto? En la medida en que busca entender mejor el mundo, o entenderse mejor en el mundo, ya que la relación esencialmente es reflexiva, o sea, una perspectiva del yo. Y las montañas, que sería el último eje de nuestra presentación inicial de este momento filosófico que llamamos, son la definición del paisaje que elegimos en este caso, porque nos situamos, porque hacemos una mirada periférica y nos encontramos con la imagen y la vivencia concordando. ¿Y qué tipo de imagen y qué tipo de vivencia? Pensaríamos también, y aquí tenemos que apelar a la metáfora, nos concentramos en la elevación. Entonces, las montañas constituyen una interacción entre partes que no están aisladas, resaltando como el elemento vinculante. Si aislamos las montañas, si aislamos un elemento del paisaje, dañamos esa armonía inicial, rompemos esa armonía original de las cosas. Por eso el proceder del ser humano, por lo general es de desarmonía, si lo pensamos dentro de la naturaleza. Y la exigencia, siguiendo a Fernando González, sería de que la persona o el ser humano se armonice con la totalidad, no porque sea más que ella, no porque sea más que la naturaleza, sino porque es parte, porque tiene que leerse dentro de ella. Esa es una tarea entonces vital. Entonces, el paisaje es relación, por eso necesitamos una lectura comprensiva de las partes que interactúan, llevándolas a un análisis de la intimidad. Por ser elevación y componer el paisaje, también son horizonte, las montañas, o sea, finalidad que se recrea para toda conciencia que interactúa en ellas. Son un elemento exterior, que se señala o se camina, y también un elemento interior, ya que propician una vivencia de la elevación, gracias a la vastedad y la hondura que generan como realidad personal. Entonces, ¿qué tenemos? Una perspectiva de la filosofía que pasa por la imagen, que en este caso se concentra en las montañas, y que nos ofrecen vivencias, o sea, conciencia del paisaje, o sea, conciencia del camino, o sea, conciencia de que somos movimiento, y que somos movimiento en medio de una totalidad de elementos que también están reintegrándose, revitalizándose o renaciendo. Ese es el componente que nos permite Fernando González, de una mirada que también es metafísica, como lo decíamos, integradora, una mirada que pertenece y una mirada que encuentra arraigo. Entonces, el ser se despliega en todas las cosas y todas las cosas se despliegan en el ser. Y así, para Fernando González o con Fernando González, uno podría decir que se rompe esa, esa relación de daño o de maltrato del hombre sobre las demás o de la persona sobre las demás eh, cosas del mundo. Bien. Un segundo momento, la presentación, como les dije, obedece a una serie de notas de lo que hemos denominado pensamientos sobre las montañas. Acá vuelvo a compartir. Por favor, me confirman. Perdón. Por favor, me confirman si se ve en la pantalla. Sí, está muy bien. Pasamos a un segundo momento y ya es evidenciar en momentos concretos, determinados,
¿Qué son esos pensamientos sobre las montañas? Que simplemente son anotaciones de tipo reflexivo, que simplemente son conciencia del yo, del camino, por ejemplo, de la extensión, del relato, del río, del canto, del esfuerzo, incluso de la poesía, es decir, de todo aquello que pase por la asimilación, de todo aquello que pase por una revisión y de todo aquello que se vuelva intimidad. ¿Y por qué intimidad? Como lo decíamos, porque se va al afuera y el afuera inmediatamente propone el mundo interior, el mundo de las verdades propias. Dice Fernando González en Viaje a Pie. Sirve para ilustrar esta idea el considerar el yo como un prisionero en casa cerrada y que, mediante labor, fuera abriendo miradores y salidas al mundo. Íbamos pues de cara al oriente trepando a las palmas, por el camino bordeado de eucaliptos, entregados a nuestro amor a la juventud, al aire puro, a la respiración profunda, a la elasticidad muscular y cerebral. Bajaban serranos y serranas, vacas y terneros, todo oliendo a leche y a cespedor. Lo primero es atreverse y salir del adormecimiento y de las convenciones para enfrentar el reto de crear el camino y crearse a sí mismo. El camino es montaña y también somos montaña. Somos en la medida en que hacemos el camino, una afuera y una adentro, que corresponden y se mueven en un mismo eje de compenetración entre exterioridad e intimidad. Adentrarse sin desprenderse de las imágenes del paisaje es un propósito que se logra por la manutención del ánimo, que es la potencia vital que mueve los pasos, que los conduce a buscar la belleza o la sorpresa en las cosas. ¿A dónde ir? ¿Qué asuntos tratar? ¿Qué ritmo seguir? Todo se va dando en su debida marcha, se prolonga el impulso inicial y se sostiene por los fines de asombro, horizonte y paisaje. Despertar a la sensación de la vida, perseguir incansablemente o perseguirla incansablemente y convertirla en imágenes cotidianas. De lo contrario, sin marcha, sometidos a la vanidad, la vida se adormece, se aquieta, se archiva para la ausencia de determinación o por la ausencia de determinación. Andando los caminos, se descubre otra soledad profunda, necesaria. Se descubre el pensamiento que narra el movimiento, que quiere captarlo todo y dotarlo de un sentido. La soledad invita a la escritura, ya que anotar un rasgo del lugar es mirar una porción del espíritu. Anotar también es anotarse. Escribir para que la vida no pase sin comentario, sin reflexión. También se camina en compañía, en tertulia, en reparto del silencio. Por eso se menciona una filosofía a pie de los caminos, una interacción de pensamientos que comparten el recuento del viaje, que se percatan de los problemas fundamentales y los revuelcan, los desarman, inquietándose por soluciones parciales o verdades teñidas por el esfuerzo propio. En el camino nos componemos, configuramos un estilo. Esto es obra del ritmo por el cual adquirimos autoconocimiento, que se reconoce en la sensibilidad que se pule mientras se avanza, a la vez que situamos mejor la singularidad en la totalidad. Nos dice Fernando González lo siguiente: únicamente este animal que somos está en posibilidad de percibir la armonía que forman el universo y su organismo. Somos ya casi organizaciones musicales. Hasta ahí la idea de Fernando González. Andar sin prisa para restaurar la vitalidad, pues se pierde en el desorden del ánimo, que se entrega a todos los fines sin método y sin noción del yo, sin sensaciones autónomas. Hasta aquí entonces esta primera entrada de camino, como les dije, son pensamientos, son notas que tienen que ver con la idea de la montaña en clave de esa perspectiva filosófica que señalaba anteriormente. Yo tengo un problema para presentar y seguir la lectura, no sé si hay forma de solucionarlo. Yo creo que
que no, me toca salir y entrar constantemente, ¿cierto, Laura? ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es tu necesidad? Como para dejar las Presentar, diapositivas y seguir leyendo o seguir con las notas que tengo aparte. eh, ah, no, no te sabría decir cómo Y tener yo las comparto notas aquí, aparte. aparecen las diapositivas, y si comparto Sí, acá, aparece el texto. en este momento vemos las diapositivas. Ah, no, entonces ya solucionamos el problema, Laura. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Ese primer pensamiento tiene que ver entonces con el camino, en clave de lo que acabamos de señalar. Y aquí se ve el movimiento de las diapositivas, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo la vaca. Bien, muy bien. Extensión. Las montañas que dan forma al Valle de Aburrá son fortalezas de lado y lado. Alejarse de la ciudad por allí significa remontar esos muros naturales. Entre el fondo del valle y las cimas hay más de 1000 metros de diferencia. Escapar de la ciudad implica ascender en la búsqueda de la línea quebrada de ese horizonte levantado. Las vías hacia las cumbres son sinuosas y se apegan a las entrantes y salientes de las montañas. Ignacio Piedrahíta, Hondonada. Llegar a su cima no es tarea simple para el caminante. La perspectiva cambia cada vez que se asciende sobre el nivel del mar. Un nuevo paisaje, una nueva ciudad. Inmediatamente quedan atrás las urbanizaciones y los barrios que sirven de línea divisoria con la arboleda. La montaña se percibe natural, en creciente interrumpida hasta sus curvas definitivas. La subida es constante, con descansos para detenerse y ver las formas que quedan atrás, las últimas calles empinadas y casi imposibles de los barrios que trepan en su afán de consumir la totalidad de los sembrados, pastos y potreros. Arriba, en posición de contemplación, la percepción del encierro se anula. En medio de la ciudad, recorriendo el valle, y alrededor es una extensión corta que rápidamente se encuentra con un obstáculo para la mirada. En la cima, recibiendo los frescos y fríos vientos y la brisa de la montaña, estas se alargan en sus formas buscando el descanso en las sierras vagas y cálidas. Lo que primero es una barrera, luego se abre como indeterminación. De la apariencia inicial de ciudad refugiada y con voluntad de lejanía, se pasa a la realidad de campo abierto, difícil campo de subidas y bajadas que no agotan la forma de la montaña, sino que la conservan imbricando tipos de verdes y guardando el secreto de las curvas del gran río. Detenerse es una obligación que agradece el ánimo. Solo así se reconoce la limitación para rescatar el sentido del valle, que solo se percibe tal desde la elevación. En las alturas, pasando en medio de caminos de pinales y eucaliptos, se abre una luz clara y un mirador que deja ver el tono naranja, de barro cocido, de la ciudad que sigue el ritmo de su olvidado río. Abajo se confunden los edificios prepotentes al lado de uno que otro vecino convencional, de tejas sostenidas por techos de caña brava. Formas distintas de pensar el hogar. Los ya olvidados solares de mangos y naranjos, brevos y hierbabuena. Se cuentan como almas que penan buscando un sentido de salvación. Casas de patios largos y jardines con bifloras y orquídeas. Puertas de madera con macho para espantar los miedos y salas apacibles para tertuliar y escuchar en el silencio de la meditación músicas que le cantan al arraigo. En cambio, en abundancia, las torres levantadas sobre tierra aplanada que se encumbran y ocultan el horizonte de los caminantes. Son pequeños hogares, de balcón y vecindad anónima, que nacen uno tras otro y se tragan la montaña, no como el perro andariego del bambuco, y se tragan también los caminos por donde alguna vez bajaron aguas. La ciudad se dobla de oriente a occidente, avanza desde los primeros recorridos del río hasta las estrecheces de las salidas del norte. La ciudad se agiganta y se impulsa por los cerros, arbitraria en sus intenciones, como queriendo abarcar la totalidad de la hondanada. Sin duda, ajena a razones de reposo y de calma,
Las construcciones se abren paso entre vías pavimentadas, se consumen lo que fueron sembrados y bordes de quebrada. Y el valle es un refugio que no comprendemos, caótico, incierto, que se agradece desde las alturas. Y volvemos a Ignacio Piedrahita. Gracias a esta simetría cardinal, el sol sale justo sobre las montañas orientales y se oculta por las occidentales. Y por estar Medellín en una hondonada, los rayos tardan en llegar al fondo, aunque desde temprano en la mañana, en los días sin nubes, parece que alguien arrojara fuego tras las cumbres para calentarlo. Al final queda en el valle un fulgor tibio sobre el que entra de golpe la noche vibrante. Hasta ahí Ignacio Piedrahita. En la cima, el horizonte salta hasta la siguiente cumbre. Sigue las curvas de la carretera que se inclinan hacia estancias más frías, o se concentra en lo hondo. En lenta caída llega a la planicie donde se confunden las líneas de las avenidas, o sigue en dirección contraria de la ciudad, renuncia a ella por un momento y presiente otros valles, otras ciudades, entra en cañones, emprende novedosas cimas hasta que las formas se vuelven diminutas e imperceptibles. Una vez que se haya renunciado al prejuicio del encierro, de la limitación del asombro, las luces de la ciudad guían el retorno a una experiencia distinta de sus montañas, de lo que esconden y lo que abren. Solo por la experiencia de la extensión, la mirada alcanza una oportunidad de realidad. Se expande la conciencia del viaje. Y una idea final de Ignacio Piedrahita. Pero en realidad continúa, pues otra depresión se abre, donde están ubicadas las poblaciones de Copacabana y Girardota. Caminando un poco sobre la cumbre, pude ver esa nueva abandonada, igualmente ilusoria, con sus confines. Bien, hasta ahí tenemos entonces la entrada de extensión. Si partimos del camino, de la afirmación del camino, como una posibilidad para el contacto con las cosas, para el contacto con el paisaje y para la afirmación del yo en el paisaje, si entendemos que el camino es una construcción o el camino es una responsabilidad particular, o sea, el camino siempre es mi camino, de eso se sigue la extensión, y la extensión en perspectiva del juego entre la ciudad y la prolongación de las montañas, será siempre, o será en nuestro caso situado de ser habitantes de Medellín y del Valle, será renunciar a la idea de fortaleza o de encierro e ir un paso más allá y entender que la extensión también es búsqueda o es persecución de eso que llamamos misterio, de eso que es secreto y eso que con seguridad también es una oportunidad para la belleza. Relatos. Bajaron al corredor, subieron a las hamacas. Ahora llegó el recuento o balance de la jornada. Mientras sirven el condumio, gozosamente se parla. Mientras se parla se fuma. Se bebe mientras se llanta. Se conversa en hiperbólico, cuasi mentir mientras canta, marmita en el fogón, mientras sueña la montaña. Sueños de ceibos robustos y esbeltísimas palmas. León de Grey. Relatos. De León de Grey también la siguiente cita. Amigo mío, hermano, vamos a la aventura. Vamos a la aventura, sobre armoniosa nave, sobre los pies ligeros. Adentro, en el sonido de las montañas, cantan gulungos que sostienen sus nidos en el riesgo de los vacíos. Avanzan las escaleras tambaleantes, rasgando con sus llantas las antiguas trochas. Se confunden los pasos aventureros que siguen atajos que alguna vez fueron pasos de recuas de mulos. La montaña vibra y mantiene su armonía. Se concentra y se muestra exuberante, suficiente. Por el sentido de aventura se rompe el curso normalizado de la vida. Se abre la experiencia de mundo y se reconfiguran los caminos. No hay un solo camino que se repita, una copia para toda persona. Hay ánimos y fines,
Allí radica la responsabilidad de toda aventura, en disponerse para recorrer la vida siguiendo un camino autónomo e intenso en relatos. Precisamente, gracias al relato surge una narrativa de la vitalidad. Se anotan los matices y modificaciones cotidianos en el ánimo. Somos también peregrinos, viajeros a pie que buscan la vida que habita las formas y escriben sus descripciones y meditaciones en libretas que siguen el ritmo de los días, que nombran la velocidad del viento y las presencias del camino. Para el peregrino hay siempre una necesidad de búsqueda, incluso en la rutina, en la insistencia en las conversaciones de vereda, en las meditaciones compartidas. Es la búsqueda de los mejores aires, como el Gaspar de León de Grey, que sabía que en los caminos se encuentra la música y la poesía. También la búsqueda de lo grande, de la naturaleza, de la íntima sensación de la fuga o de lo pasajero, para sentirse móvil y ágil. El peregrino recupera la memoria de rutas pasadas, cerradas, de tierra que hace mucho no se transita. Se acerca a las reuniones de parque o cafetería y deja que ocurra la amistad, donde se manifiestan los pensamientos furtivos y prontos, y las insistencias de los corazones que narran historias pasadas o ilusiones venideras. Nos dice León de Grey, no dejes ir los pensamientos, hazlos surgir, surgir, uno tras otro, ponlos en fila, buen pedagogo, o en rebelión avasallante, que broten, que surtan, que irrumpan en su magnífico e imaginífico desorden. Hasta ahí León de Grey. Zigzaguear los caminos, en caravana o en silencio, siempre en meditación, para que las entradas de los poblados sean bienvenidas de la palabra solidaria y gratuita. El relato está adherido al principio de la reconciliación con la lentitud, con la experiencia rumiada. En ningún caso se conoce un rostro que no se observa, que no se analiza en la correspondencia con su discurso. Allí también está la narración, en la historia contada en generaciones, en la anécdota de los trayectos perdidos, en las variables de un rostro y sus gestos cuando se comenta el color del río en invierno o el fervor por la llegada de la cosecha. Lo que comunica el relato es una sensación de autenticidad lograda, viaje aprovechado por el caminante que absorbió las palabras que se desprenden del vínculo con las cosas. Para tener palabras hay que recorrerlas en situación de diálogo, abrazando la compañía para engrandecer el espacio de la vivencia, tan escasa a veces por falta de anotación, o de ojo atento, o de gozosa parla, para recordar las andanzas del Ramón antiguo. Y el relato, entonces, en esta otra entrada, para hacer una narrativa, una perspectiva anotada del camino y de la extensión. Y llega una posibilidad también dentro de los pensamientos sobre las montañas, y es el río. Río que tiene la apariencia de ser división, pero río que realmente es convergencia, río que es unión, río que toma las partes de las extensiones, o de la caída de la montaña o la elevación de la montaña, y crea una armonía entre las orillas, una armonía siempre en movimiento, que es una linda metáfora de la vida, una metáfora bastante importante para la filosofía. De Jaime Jaramillo Escobar, de Sarta del río Cauca. El río más bello del mundo es el primer río, donde nos bañamos desnudos, y los demás son los otros ríos, así como las otras mujeres y los otros amigos. Si el río Magdalena no me dijo nada cuando yo estaba muchacho, ya para qué me habla, que no me hable. Yo tuve una larga conversación con el río Cauca y me lo dijo todo. Todo lo mismo que hubiera podido decirme el río Magdalena. Pero el río Cauca me puso la mano en el hombro y me habló al oído. Y el río Magdalena no me gusta porque habla a gritos. Yo fui con mis amigos al río Cauca y lo atravesamos a nado, en Anzá, en Cangrejo, Tulio Espina, La Pintada, Cali. Pero yo no he atravesado a nado un río Magdalena.
Al borde del río, en una invocación de las lluvias que mojan las aguas, agua sobre el agua, es inevitable el pensamiento del ritmo. En cada instante se prolonga el movimiento, la unidad dividida en fragmentos que se pueden extraer como postales de un curso continuo. Al borde del río de las tierras que sin ser altas siguen siendo frías, los vecinos preparan cañas de bambú y esperan el paso de la zabaleta, animal arisco que se defiende de su persecutor y esconde su tez brillante. En este borde, las montañas parecen hijas del agua, nacimientos de tierra que siguen la división del río y crecen sin olvidar el hogar. Al río se va despacio, oliendo el paisaje, tocando las hojas de los cafetales húmedos de las lloviznas de la noche, sintiendo la intensidad del sol que se planta en la mañana. Este río, todavía niño, sigue su curso manso, curso que crece en poder de aguas rápidas y en calor de los vientos. Entre tanto, hay que caminar mucho si se quiere llegar al gran río, al Cauca, por decir. Y no es lo mismo si se escucha su vértigo desde la orilla o si se observa desde las alturas, plateado por las sombras de los zapotes y los nogales. En un descenso al Cauca, Jaime Jaramillo Escobar conversó con su caballo y juntos llegaron a la cita entre montañas, donde fluye la vida abajo y tiene los cuerpos de la sensación de movimiento inalterable. Bajábamos mi caballo y yo 2 veces al año al río Cauca. De las altas montañas bajábamos y al amanecer divisábamos el río entre piedras negras y palmeras. Y era una gran alegría ver ese río. Viajábamos de noche con la luna de agosto, con el invierno de enero en enero, pero mi caballo se sabía el camino de memoria o lo inventaba. Otro fragmento de Sarta del río Cauca de Jaime Jaramillo Escobar. Las aguas que se desprenden de los altos alimentan el sentimiento de grandeza, la idea de vida acumulada, vida alimentada para que siga siendo vida. En su recorrido están las gentes que beben de los nacimientos rodeados de lechos, gentes que saltan charcos y mojan sus cabezas, gentes que se hunden en un salto atrevido, gentes que lloran el agua, la cuidan, la protegen del invasor que afila su cuchillo y lo penetra en la tierra, la deforma. Y de nuevo, en rebeldía, la tierra se aferra a la vastedad y el agua la limpia, la besa, siguiendo el camino de memorias que se obstinan en no ser sequedad. En las tierras altas o en las cálidas, sin importar, el agua fluye y sintetiza la vida, la muestra en la metáfora de su recorrido primordial. Con seguridad, un poeta podrá decir que el primer recuerdo es el del agua. Acá el poema 5 de Manglares de Tomás González. El primer recuerdo es el del agua, agua sin verla, agua sin conocerla, agua desde siempre circular, tal vez eterna. Ya fluía en mí y alrededor mío, mucho antes de que los sábalos nadaran, mucho antes de que crecieran el maíz y las acacias, mucho antes de que empezara a separarse de la tierra. Llegarían entonces, después de mucho tiempo, los aguaceros extensos, los aguaceros densos, que sonarían en torno a mis oídos silenciosos y frente a mis ojos remotos, y que luego, otra vez después de mucho tiempo, se harían poco a poco visibles para mí sobre las selvas y estrepitosos para mí bajo los techos. El río entonces nos ayuda a pensar esa idea de la unidad, esa idea de la armonía, y es un descanso en esa extensión, esa prolongación del paisaje, y al mismo tiempo la posibilidad de la nueva aventura. Ahorita en la entrada de relatos pensábamos con León de Grave en el sentido de la aventura tiene esa perspectiva del inhóspito y del atrevimiento. Es parte entonces de la secuencia del camino toparse con esa novedad que parece ser división, pero que realmente es la posibilidad de unir los rumbos. Cantos. Bajando de la montaña se oye de tarde un cantar. Bajando de la montaña se oye de tarde un cantar. El Trapiche y Ismael Arciniegas.
Dice el bambuco bejucos de Manuel Salazar y Eddie Salospi. Nacimos a la sombra de las montañas. El arraigo es un canto que se adhiere a la explicación sentimental del lugar recorrido. En el movimiento en el que andamos, buscando alguna desembocadura que no llega, cada tanto hay que hacerse profundos en la tierra. No podemos ser prófugos de la tierra que nos vio nacer, escribió Manuel Mejía Vallejo, porque siempre estamos naciendo para la tierra. Así que el peregrinaje es largo para saberse de un lugar que siempre es diferente. Tal vez por eso se canta, para dejar las palabras en el lugar de su pena o de su alegría, o para elogiar el terruño pisado o rememorar la silenciosa casa que queda a la orilla del camino. Necesitamos pertenecer para hacer unidad con el agua y con las ceibas, para encontrar un arrimadero de la vida y cantarla, o brindar por ella, como en el vals, porque todo es oropel. Cantándola también se convierte en dolor, principio del cuidado y de la transformación. Ser las cosas y ser el todo. Serlo en la particularidad y en la tarea cotidiana de cuidar los gestos de vida, sus augurios, su insistencia. Ser naturaleza o deseo de naturaleza, como lo delinean las voces del dueto que canta el pasillo y anhelan fundirse con las cosas del paisaje. Aquí unos versos del pasillo Urí, pasillo anónimo. Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio. Quisiera ser el huerto que esparce suave olor. Quisiera ser la nube de nieve y de topacio. Quisiera tener cánticos de dulce trovador. Mejía Vallejo llamó soledumbres a una colección de redondillas que sirven de cantos que nombran el amor y la soledad, el encanto y la honda pena. Para ser acompañados por cuerdas y mesas donde hay reunión y conversación, estos poemas contienen un sentido de la sabiduría de las tertulias, máximas labradas por la reiteración de en los sufrimientos o por la constatación de verdades que resultan de la réplica de los comportamientos y sus consecuencias. Mínimas batallas que se le ganan al paso del tiempo con el fin de tener un derrotero de orientación de las vivencias que terminan siendo irrepetibles y vastas. Dice Manuel Mejía Vallejo en una de sus redondillas de soledumbres. Retazos de vida brava se me vienen sin permiso y en su bravura el hechizo que en mi lágrima se lava. La canción nombra el recorrido vital, se detiene en las expresiones de su contexto y descifra códigos del alma común. Si hay un indicio de la posibilidad de acercar experiencias y comunicarlas, los cantos lo alcanzan con solvencia. Incluso se puede prescindir del discurso extenso y enmarañado que en ocasiones no brinda un buen consejo, una guía pertinente. La educación sentimental obedece a manifestaciones que aglutinan mayor asombro, motivando la desnudez de la vida ante sus asuntos más elementales. Y si esto no es mínimamente convincente, que lo digan quienes sintetizan su sentimentalidad y meditaciones en un verso, o quienes describen un evento o una época de la vida en un canto. Porque siempre hay rumores de canción, confesiones que sacar de la boca, verdades que hay que volver a mencionar. Sin cantos se pierden las referencias del paisaje, el correlato de las ilusiones y los dolores, siempre expresados en un tono meditativo de soledumbre, donde se da la confrontación con las regiones más interiores de la persona. La montaña crea un escenario de mención del mundo, donde las realidades toman el matiz de las circunstancias y el ritmo quebrado de las formas. Una percepción de la vida en viaje para desenvolver el hilo que se enreda y entender el camino recorrido, anticipando senderos difíciles y pasos que se exigen en detenimiento y decisión. Si el camino es relatado, ¿por qué también no ha de ser cantado? Y las montañas se cantan. El canto, a diferencia o en concordancia con el relato, conforman una idea de camino recorrido, de vitalidad. O sea, esa extensión que nombramos ahora se convierte en concreción, en ir por ella y en dotarse de vida. Esfuerzo. Fresno Manizales, 100 kilómetros. A 3.400 metros sobre el nivel del mar queda el cielo.
62 kilómetros desde Freno hasta la cima impoluta. A Letra se llega sin piernas. Hay que pedalear con la incredulidad y la obstinación. Fue el inicio de una vocación a las cumbres, de una manera de ser colombiano. La prueba más difícil se consumía entre el movimiento quejumbroso de los cuerpos de los ciclistas perdidos en la niebla espesa, desfilando con una confesión, rotando con la cadencia lenta y esforzada hacia el tramo final de la subida. Siempre forero, empecinado en el liderato. Gil lo seguía de cerca, incluso alcanzó a olfatear alguna debilidad que se adhería al rostro como la lluvia que embarraba la caravana. El Zipa se desprendió de su perseguidor. En letras, coronado el sitio imposible, Gil se detuvo ante la imagen religiosa de una virgen y donó una súplica al cielo. Primero la fe que la gloria. Hacia abajo la prolongación paisa, Manizales. Forero, se dio contra el suelo, pero su ilusión permaneció intacta. Gil tuvo una avería. Arias, routier de Tolima, patrocinado por Café Maravillas, esperó durante una hora en un barranco la asistencia del auto acompañante. Las épicas reiteradas de cada etapa. En Manizales, Forero hizo triplete y prolongó su monarquía. Cano y Gil fueron de nuevo la sombra del vencedor. Un extracto de una crónica sobre la primera vuelta a Colombia. Esfuerzo. La montaña se empina y no termina. Se van en curvas cerradas que ven la bruma crecer y tapar la vista. Al lado de la carretera, mirando con ojos de tranquilidad el paso de las máquinas, las vacas mastican en potreros que parecen desfiladeros. Las casas se sostienen en pequeños terrenos aplanados, mientras detrás las formas se elevan hasta el alto cerrado y lluvioso. Abajo, como una mirada al pasado, quedan el calor del paso del puente del río, el último momento cercano al sosiego, antes de empezar la trepada que invita a la imagen del esfuerzo. Uno a uno van quedando regados en la carretera, no detenidos, que es muy distinto. Las fuerzas no son suficientes y hay que saber llegar dosificando, armonizando las pedaleadas con los movimientos del resto del cuerpo. Es una metáfora vivencial, una forma de sobreponerse sin renunciar al camino. El camino lo es todo, solo que hay que saberlo transitar y rebelarse en su contra, cuando cierra las posibilidades o malogra los pasos. Para el desprevenido se trata de heroicidades que mueven sus bicicletas forzosamente, casi quietos o zigzagueantes por la inclinación de la cuesta. En todo caso, van y se adhieren a la montaña, porque esta no es fácil ni serena, porque no presupone un ánimo desatendido que no asuma el reto de recorrerla, de aprenderla, de beberla. La soledad de quien enfrenta la cuesta y su aventura con su ritmo personal persigue una relación de libertad con el paisaje. Subir es alentar el ánimo para que no sucumba, para que renazca en vitalidad. Este es un rap de Minecraft. Esto requiere esfuerzo, es una tarea de entrenamiento, de perfeccionar la mirada de sí, la perspectiva de la grandeza de la dificultad. Somos movimiento, aunque el cuerpo lo siente y cuesta el ejercicio. Toda actividad para la libertad es agradecimiento para la vida. Y una última nota, esfuerzo, que compagina muy bien con la idea de elevación, que como dijimos en esas notas iniciales, a propósito de una perspectiva filosófica de lo que presentaríamos el día de hoy, la elevación es quizá una de las mejores imágenes para pensar la montaña. Y pensando en la elevación o considerando la elevación, tenemos esa perspectiva del esfuerzo. Entonces los pensamientos sobre las montañas, la idea de que hay una filosofía que se recorre, una filosofía que se vivencia a pie, una filosofía de los caminos, pasa por recorrer precisamente la posibilidad de la construcción de un camino que está siempre en interacción, que es amistad, que es conversación con otras personas, que es conversación con los elementos del paisaje, pero que fundamentalmente es intimidad, o sea, mi camino, ¿qué hago yo con mi camino? ¿Hacia dónde dirijo, conduzco mi camino? Y que ese camino es extensión en la confrontación que hacíamos situada de la ciudad y de la montaña que se prolonga.
y lo que deja ver la montaña más allá. Esa extensión que se puede relatar, esa extensión que es una narrativa, que viene una perspectiva del yo. O por ejemplo de la unidad o del movimiento, porque somos movimiento y el río no lo dice. Y el río abajo, el río muchas veces en la tierra caliente es donde se restaura la montaña, donde vuelve a hacer elevación o donde culmina su elevación. Y si la podemos relatar, la experiencia del camino, también la podemos cantar. Teníamos otra metáfora de las posibilidades de vincularnos con la montaña. Y finalmente, el esfuerzo, o sea, la idea de prolongar o de atreverse a ese camino recorrido, a ese camino andado. Entonces, hasta aquí una serie de pensamientos sueltos. Inicialmente partimos de unos elementos de carácter filosófico, de unas definiciones, precisamente una perspectiva de la filosofía, una idea de las vivencias, una idea de la armonía, una idea de la belleza y al mismo tiempo una definición de la imagen. Lo que nos permiten este paso, estos momentos, por así decirlo, y con esto quiero cerrar este momento de la intervención, llegamos a una conclusión. Es que luego del recorrido por el camino, por la extensión, por los relatos, por los cantos, por el río, por el esfuerzo, al pensar metafóricamente en la montaña, no pretendemos dar una idea abstracta o alejarnos de la realidad, de lo concreto, sino que pensamos precisamente que la montaña en muchas de sus posibilidades, en términos filosóficos y poéticos, nos permite esto, nos permite este tipo de reflexiones. Pero si esta reflexión la unimos a otro tipo de consideraciones de carácter más científico, de carácter más técnico, podemos pensar que la montaña es una realidad realmente extensa, realmente un tipo de paisaje que demanda preservación y cuidado de la armonía. Pero en nuestra perspectiva queremos también dar una idea sobre esa poética de la que tanto se ha mencionado en nuestra tradición. José Manuel Arango tiene un poemario que se titula Montañas. En algunos de sus versos dice así: estas montañas nuestras del interior casi olvidadas, de tan familiares, casi invisibles, de tan vistas, no es seguro siquiera que no sean enseres en un sueño. Una poética va a la concreción, va a la realidad, nos muestra una perspectiva, una mirada. La mirada profunda es detenida, recolectora de la música que abarca la prolongación de verdes tupidos, oscuros fragmentos delicadamente trazados por los cafetos, o el tono amarillo intenso de los amaneceres que aclaran el lomo de las tierras altas y abren los caminos entre peñas y caídas de aguas. El poeta no es un ser excepcional, o sí, tal vez por su dedicación en las formas del mundo, por su silencio laborioso y escaso, natural. Su atención es sensible, distingue los sonidos de la noche, los cantos de las aves que rodean los yarumos y los cámbulos. Hay que saber ver y escuchar, desprenderse del paso frenético de la experiencia, del tiempo y compaginar con el crecimiento de la raíz de los mandarinos y los guayabos. El imperativo es ver y escuchar, y hacerlo alegremente, una alegría que se sabe unidad en la diversidad y que nombra con las mejores palabras. La poesía está en la mirada, en el lazo de amistad que ocurre con las cosas, con la extensión de las montañas donde destacan poblados a la distancia, inclinados y diminutos, pintados al lado del paso de las nubes que siguen su rumbo cubriendo las cumbres de los cerros más pronunciados. La mirada acerca al alma de la montaña, reunión de las formas de sentir la tierra que se habita, que se recorre de paso, que se extraña como un rumor del hogar. Sin ese gesto de cercanía no hay pertenencia, no hay unidad entre las partes singulares. Todo confluye en el instante donde las cosas dejan de ser olvido, no porque aparezcan solo por la mirada, sino porque se reinventan y se reintegran a la experiencia vital.
La mirada acaricia y comprende su lugar entre el silencio y la palabra para recompensar el esfuerzo diario por recuperar el paisaje. En un tono profundo, integral y vinculante, el mundo se recrea habitable, no por ser perfecto o justo, sino por dejarse mencionar de paso como una caricia. Y cerremos con José Manuel Arango. Me gusta acariciarla siguiendo con los ojos morosamente sus líneas abruptas. De modo imperceptible, va del verde al azul, al violeta. Me gusta acariciarlas con los ojos, como acaricio el lomo de mi perro, con la mano libre. Entonces, tenemos una poética de las montañas y una necesidad. Y esto como una reflexión de cierre, una necesidad filosófica de pertenencia, de armonía, pero también de respeto y de cuidado. También entonces que sea un espacio para saludar la decisión de protección de las tierras del suroeste que todavía parcialmente ha dado la ala sobre la minería en nuestro territorio. A continuación, Santiago Saldarriaga y Simón Marín nos darán dos perspectivas de conversación para seguir anotando este tono metafórico, este tono de reflexión filosófica sobre las montañas. Buenos días a todos y a todas. Quisiera comenzar la pequeña reflexión, esa pequeña narración, este pensamiento sobre la montaña, y en este caso, o en mi caso, sobre la montaña jericoana, con este corto prefacio. El cansancio sabe bien, y lo bien que sabe duele un poco. Nos sentimos un poco aparte de la vida, aunque en ella, como en el balcón de la casa de vivir. Somos contemplativos sin pensar, sentimos una emoción indefinible. La voluntad se tranquiliza, pues no hay necesidad de ella. Es entonces cuando ciertos recuerdos, ciertas esperanzas, ciertos vagos deseos suben lentamente la rampa de la conciencia, como caminantes vagos vistos desde lo alto del monte. Recuerdos de cosas fútiles, esperanzas de cosas que no dolió que no fuesen, deseos que no tuvieron violencia de naturaleza o de emisión, que nunca pudieron querer ser. Dice, en el pueblo en que vivo hace casi 22 años, me he percatado de dos cosas. En primer lugar, que para mirar otros pueblos en otros sitios de otras montañas, siempre es necesario subir. Muy pocas de estas cimas tienen acceso para automóviles, por lo que el esfuerzo es inevitable. En segundo lugar, que desde cada filo de cada mirador, todas las personas se ven como pequeñas hormigas transeúntes en las calles adoquinadas, o más increíble aún, cada pequeña urbe montañera se ve como una mancha de grises camuflados con arboledas en el día, o como una luciérnaga tambaleante y escondida en los aguanes de la noche cordillerana. La lejanía siempre ha sido una constante en términos de mirar los paisajes que rodean la urbe diminuta de mi pueblo. Más aún, el desgaste que provoca el ascenso siempre es recompensado por esas montañas que guardan dichas y pesares que me son extraños, dichas y pesares de otros pueblos que sin embargo también son míos. El del ascenso es un esfuerzo al que le sucede la observación de paisajes tan lejanos como inabarcables, en los que todo aparece como silueta vaga y casi desapercibida en el horizonte. El paisaje es algo que se atraviesa, que se vive y que a pesar de todo es lejano. Tal es la característica más potente y dolorosa de los paisajes que me rodean escondidos tras la sierra. Hacen germinar un reconocimiento de la nimiedad. Esto significa que con cada paisaje me doy cuenta de que la condición humana es limitada, pero el ánimo del ritmo lento que llevan las gentes de esta montaña, con el que atraviesan los caminos para llegar a ver lo lejano,
tiene esa capacidad de acercar lo más mínimo y convertirlo en un universo, cada uno con su propia composición interior, con su propio espíritu, da los paisajes que atraviesa y observa su propio clima y su propia armonía. Ser parte de la montaña es saber detenerse unas cuantas horas en la vieja divisa para acercar un mundo imposible y vasto a pesar de la nimiedad que representamos en él, aunque ninguna cosa del mundo es nimia si se le mira con el ritmo lento del caminante y el asombro de un niño. Subir y mirar paisajes es morar en los espacios extraños y hacer del todo variopinto una patria. Ser parte de eso, que se mira con alguna melancolía y sentirse habitante del mundo que hay tras los muros de Jericó. En fin, es necesario abrir la casa de tal modo que todo el universo, desde el horizonte más lejano y borroso hasta el propio latido del corazón, se conviertan en una música en la que cada nota, cada sonido percutivo de un hacha que talla el yarumo a lo lejos, cada respiro mínimo de un peche amarillo y cada zumbido de una abeja que emprende el vuelo, configuren un todo que se hace acogedor a pesar de su vastedad. Son finalmente los ánimos propios los que disponen una apertura de esta o aquella manera frente a los muros geográficos o existenciales que ofrecen las montañas. Germinan pensamientos envejecidos y pequeños grandes fiestas en las veredas cuya tierra no será arrasada por mastodontes automovilísticos o ingenieriles. Germinan historias en la fonda más antigua del parque y germinan canciones que recuerdan amores perdidos que se resisten a ser olvidados. La posibilidad es la constante de esta montaña, da tantos frutos como agonías. La catedral dobla campanas por el glorioso resucitado y por el abuelo que descansa finalmente, tras meses postrado, acumulando llagas. También en el pueblo en que vivo, hace casi 22 años, me he percatado de una cosa. En las noches más aclaradas por la luna llena, hay una luz como de tinieblas que emerge en el norte, más allá de Concordia y del Cerro Tusa. Ese reflejo que abruma mínimamente las estrellas más cercanas al horizonte es un misterio con un ritmo particular que vibra, para bien o para mal, más como un reflector que como una luciérnaga escondida en los aguanes de la noche cordillerana. Y casi ningún atisbador de montaña nocturna queda exento de presentir los huracanes de aquella ciudad luminosa. Montaña, periferia y loma. En las montañas de la urbe, un rumor festivo aterroriza los tiempos del orden. En el ascenso de la loma, el ruido también suscita llantos. El fin está cerca, proclama el rumor, que bascula de casa en casa y de tienda en tienda. Poco a poco comenzarán a sonar estallidos que harán indistinguibles las risas y los llantos. Entre tanto, las motos seguirán rugiendo en su ir y venir de la loma, y calle a calle el olor a leña se abrirá paso en una competencia para alcanzar montañas más lejanas. Un calendario se encarga de dividir los días en meses y de organizar los meses en conjuntos numerados. El trópico carece de estaciones, pero no de ritmo. Acá el clima es espiritual, colectivo, el que marca los otoños o las primaveras. Un festivo rumor desciende de la loma, el fin está cerca. Sonarán entonces cañonazos bailables y tapas de cerveza caerán del cielo. En una ciudad situada en el valle, toda loma es periferia. Por entre los ladrillos y los adobes se dibujan laberintos que se expanden desmedidamente. Estas callejuelas han presenciado la inquietud de los amores juveniles y el ardor de las muertes prematuras. La periferia intensa y caótica es vida puesta en juego, homenaje doloroso al azar. El azar de la montaña urbana no tiene como reverso la calma organizada del centro, porque en una ciudad situada en el valle todo centro es periferia y cada vida es, a su modo,
marginal. El centro está en todas partes y en ninguna. Comparte en cada caso su posibilidad con la periferia. Por esto la marginalidad adquiere un sentido afirmativo. No es la condena de la exclusión, sino la certeza de habitar la vida en unos márgenes que se expanden juguetonamente, indeterminados, casi cojos. La otra periferia, la montaña de los que han querido distanciarse, está llena de conjuntos residenciales y camionetas blancas. Por sus calles ingentes y bien pavimentadas, suben buses a los que no les cabe una persona más. Sin embargo, siguen entrando. En esta periferia de edificios grises ya no se oye el rumor festivo, pero todos saben que el fin está cerca. Cuando llegue el momento, abandonarán sus apartamentos porque necesitan distanciarse del centro. Pronto su periferia será demasiado citadina. Escribe Pessoa que el campo está allí donde no estamos. Lo mismo pasa con la periferia. Nunca es suficientemente lejana, por eso los márgenes se expanden y el centro se diluye. Medellín, la del centro y la periferia, la asfixiante, es una ciudad de rumores que retumban. Por esto se desea ir cada vez más lejos, hacer megaproyectos cada vez más cerca de la cima de la montaña, abandonar la ciudad en busca de calma, luego hacer citadino el campo, expandir los límites del centro. La bulla decembrina es motivo de huida, el fin se acerca y muchos corren. Corren del rumor doloroso de la muerte de un año y se van perdidos por la montaña, buscando bosques que ahora son casas y árboles que ahora son luces anaranjadas. De repente, el ascenso no enriquece ni proporciona al sujeto destellos de lo sublime. Un hombre de pie frente al valle no se encuentra con el vacío absorbente de la naturaleza, sino con la acumulación del ser humano que no ha tenido otra alternativa. De pie frente al valle no queda la sensación de fortaleza, ni la sensación de aplaudir ante la inmensidad de lo bello. El cansancio de subir la loma no quiere grandeza, sino pequeñez. De cualquiera de los puntos de esta montaña urbana se proporciona un paisaje en el cual lo importante es lo minúsculo. Imaginar la vida que vive en esa ventana aún iluminada por el sol de la tarde, que despoja de luz algunos edificios para poner todo su poder de gasto sobre pequeñas ventanas, las cuales reflejan un destello enceguecedor sobre aquel que observa. Quien no tiene nada mejor que hacer, observa las montañas llenas de casas anaranjadas y edificios grises. Imagina la vida del desafortunado que vive en la casa del destello. Algún niño creerá esta escena sobrenatural. Posiblemente un Dios esté ingresando en la casa de aquella persona y él, el niño que presencia este actuar tan excluyente del sol, es el único que se da cuenta. Los buses seguirán pasando y el destello acabará por extinguirse. Cesarán poco a poco las canciones que vespertinamente acompañan a los colegiales que llegan a su casa, reggaetones viejos para trapear y hacer tareas. Saldrán de su cueva los noctámbulos habitantes de la periferia y encontrarán refugio en las tiendas de esquina. El sol es generoso, pero no da a todos por igual. A unos les da menos y a otros muchísimo más. El astro soberbio ha castigado a algunos con su regalo. Llegarán cansados a casa, agotados de sol, buscan aguapanela y cama. En otros casos, el rumor festivo retumbará más intensamente. La promesa del fin hará aparecer a todas las responsabilidades vacuas. Y entonces la gente saldrá de sus casas y llenará las calles de gritos furiosos, asistiendo a la celebración de la periferia. Y también quiero terminar el texto con dos pequeños apuntes del libro El desasosiego de Pessoa. El primero dice: todo el paisaje no está en parte alguna. Y el segundo: me está cansando ya la calle, pero no me cansa, todo es calle en la vida. Está la taberna ahí enfrente, que veo si miro por encima del hombro derecho. Y está ahí enfrente el vendedor de cajas, que si veo miro por encima del hombro izquierdo. Y en medio, sin poder verlo, como no me gire por completo,
El zapatero inunda de ruidos regulares el portal de las oficinas de la compañía africana. Los otros pisos no son nada especial. En el tercero hay una pensión. Dicen que de mala nota, pero eso es como toda la vida. Cansarme de la calle, solo me canso cuando pienso. Cuando miro la calle o la siento, no pienso. Trabajo con un gran sosiego íntimo, metido en aquel rincón, escrituradamente nadie. No tengo alma, nadie tiene alma, todo es trabajo en la carne. Lejos, donde los millonarios disfrutan, siempre en sus extranjeros, hay también trabajo y tampoco hay alma. De ello queda algún que otro poeta. ¿Quién me diera que me quedara de mí una frase, un dicho que se dijera bien hecho, como los números que voy apuntando, copiándolos en el libro de mi vida entera? Creo que nunca dejaré de ser un ayudante de tenedor de libros, de un almacén de paños. Deseo, con una sinceridad que llega a ser feroz, no ascender nunca a tenedor de libros. Bueno, ya para comenzar la conversación con Santiago y con Andrés, yo creo que la pregunta inicial podría ser, ¿qué hay detrás de la montaña? Si lo que hay es paisaje, si lo que hay es cansancio, ¿qué piensan ustedes? Santiago, Simón, siguiendo esa perspectiva de pensar más allá de la montaña, hay que partir de su presencia, de que está ahí para la mirada, que está ahí para el horizonte, y que solamente por determinado entrenamiento en la percepción es posible comprender que más allá está lo indefinible, la invitación al tránsito. Y esa invitación precisamente, siguiendo algunas de las notas que compartimos ahora, serían camino, oportunidad de camino. Y oportunidad de camino, por lo menos como yo lo presentaba en esos pensamientos sobre las montañas, vendría a ser reconstitución de la vitalidad. Lo que está más allá de las montañas es la ganancia de la vitalidad. No recorrerlas sería llevar una vida no vivida o una vida adormecida. Pero también la montaña se recorre en su cercanía, ¿cierto? Esos primeros pasos de conocimiento, esos primeros pasos de asimilación del esfuerzo, de comprensión del terreno, del territorio. Entonces, inicialmente habría que pensar esa idea de la percepción de la realidad que estamos percibiendo, por qué nuestra mirada es limitada y por qué no nos permitimos esa apertura de la mirada. Y si yo tuviera que decir algo al respecto, pues lo que diría es, no tan solo que uno encontraría tras esa montaña vastedad de horizonte o desperdicio, como diría de alguna manera el texto de Simón, sino también esa sensación de lo mínimo, que se hace también una sensación de lo máximo y que yo no sé si es que estoy muy pesado últimamente, pero esa mención que hace Cairo de que yo soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi altura. Creo que eso es una perspectiva importante frente a eso de que hay tras la montaña, en la medida en que cualquiera podrá encontrar lo que quiera encontrar. Y si lo que se quiere encontrar es la desilusión por lo lejano, pues ahí estará. La desesperanza también estará. Sin embargo, también está ese camino y esa resolución, de un ritmo propio o de una armonía que se está buscando. Porque si bien Andrés comentaba que el río que parte un valle en dos y que luego se bifurca en montañas, yo más que ver eso, veo como esa necesidad de que las cosas
lejanas de alguna manera se acerquen, porque si bien el Cauca pasa por Jericó y por Támesis, pues también bajará hasta Cali. Entonces, como esa sensación de acercamiento de lo lejano, que también es tan necesaria en la creación. Entonces, tras la montaña, es probable que también haya una creación de sí mismo, una creación consciente o inconsciente, pero al fin y al cabo que lo transfigura a uno mismo. Sí, ahí con esta pregunta de qué hay tras la montaña, me acuerdo de un poema de Cairo, también que lo mencionó Santiago ahorita, y empieza diciendo, más allá de la curva del camino, tal vez haya un pozo, tal vez un castillo, y tal vez apenas seguiré el camino, ni sé, ni pregunto. Entonces, como que ese preguntarse por un más allá tiene que toparse primero con el asunto de la imaginación. Debo imaginar que hay más allá para poder atreverme siquiera a la aventura del ascenso y posteriormente del descenso. Eso hablábamos también mucho en esto y en la presentación de Andrés y en lo que dijo Santiago, de una reflexión acerca de las montañas situada, puesta también en nuestro punto de vista, en nuestra perspectiva y nuestra vivencia de las montañas en las que hemos crecido y en las que hemos padecido también. Entonces también al vivir en un valle se da esa sensación de encierro, y ese encierro también es protección, y cómo subir la montaña también es un poco despojarse de esa protección y despojarse un poco de esa seguridad en busca de lo que Andrés un poco ahorita denominaba esa aventura, y es la aventura del ascenso. Dice Emerson, el trascendentalista que también pensó profundamente la relación con la naturaleza, lo siguiente: el mayor goce que proporcionan los campos y bosques es la sugerencia de una relación oculta entre el hombre y el mundo vegetal. No estoy solo ni carezco de reconocimiento. Campos y bosques se inclinan ante mí y yo ante ellos. El ondular de las ramas en la tormenta me resulta nuevo y viejo. Me coge por sorpresa y sin embargo ya lo conocía. Su efecto es como el de un pensamiento superior o una emoción mejor, cuando creemos que pensamos justamente o sentimos debidamente. Hasta ahí la cita de Emerson. En esa idea de un goce proporcional, y en esa idea también de una relación oculta entre el hombre y el mundo vegetal, podríamos hablar de que nos movemos entre lo pequeño y lo grande. También pone esa figura del ondular Emerson en esta cita. ¿Cómo pensar entonces ese vínculo entre lo pequeño y lo grande? La pequeñez del hombre o de la persona que se inquieta ante la vastedad, ante la exuberancia, pero al mismo tiempo la grandeza de quien se eleva y desde la altura contempla el valle, contempla las formas que parecen diminutas. ¿Cómo pensar esa relación entre lo grande y lo pequeño? Yo diría que a través del deseo, inicialmente. Y me voy a ir a unas líneas de Fernando González para terminar de darle como la importancia a ese deseo. Y dice González: recuerdo a Anaximandro de Mileto, que nos habla de lo indeterminado. Estos libros me hacen desear lo indeterminado, lo infinito, y el tic-tac del reloj me hace desear lo indeterminado, y hasta mi propio deseo me hace desear el silencio absoluto. Y recuerdo también en esta noche triste a Heráclito, que lloraba siempre por no poderse asemejar al ser que no cambia jamás. Tienen razón los místicos. Todas estas cosas de la tierra hastían nuestro corazón y nos traen el anhelo de un no cambiar eterno. Entonces, como que pensaría en que el esfuerzo del ascenso es siempre un esfuerzo de deseo, un esfuerzo de
de encontrarse con algo que realmente uno no quiere encontrar, a la vez que sí quiere encontrar, y es que se encuentra frente a la vastedad, la lejanía, y ante todo se encuentra consigo mismo. O sea, el encuentro en el esfuerzo es un encuentro siempre con un padecimiento que va a remitirse siempre al cuerpo propio y va a remitirse siempre a los esfuerzos y a los quebrantos y a los refuerzos que esos quebrantos suponen. Y todo eso recae en el cuerpo propio y recae en el propio, y en tanto recae en el propio cuerpo, también recae entonces en el propio deseo. No sé qué tenga Simón por decir al respecto. Sí, que este asunto del ascenso de la montaña es muy interesante también cuando se piensa en la montaña urbana, porque ascender en la montaña urbana está necesariamente relacionado con la cotidianidad. Y es que todos los días, para bajar a mi trabajo, para llegar a mi casa, tengo que tener esa relación con el ascenso y con el ascenso de lomas que son pues, bastante inclinadas también. Entonces es un esfuerzo el que está llevando a cabo, pero es un esfuerzo que se mantiene en lo cotidiano, ¿cierto? Entonces esa cotidianidad puede también diluir un poco lo excepcional y lo diferente de subir una montaña, como podría ser una montaña en el campo. Entonces, cómo pensar también lo grande y lo pequeño en relación con subir una montaña todos los días y que eso se haga parte, pues, como de la vida diaria y la vida cotidiana, ¿cierto? Eh, Porque uno tendería a pensar que al subir una montaña en el campo se maximizan, se intensifican los sentidos. Entonces no solamente es que yo veo desde lo alto y veo pequeñas de las cosas que están abajo, y también siento el aire más denso en la montaña, también siento el frío un poco, dependiendo de la montaña, en la piel, pero pues también en la montaña urbana, si uno no está acostumbrado a subir una u otra, se siente también ese frío y también se siente el cambio del aire, porque en el centro es muy distinto el aire que se respira al de la periferia, ¿cierto? Entonces, cómo lo que se intensifica y cómo lo grande y lo pequeño tiene que ver también con la cotidianidad de la montaña urbana. Y todo finalmente termina siendo algo pequeño, y no por esa pequeñez de lo cotidiano se hace algo menos deseable. Por ejemplo, con este apunte de Pessoa, solamente me canso de la calle cuando no pienso en ella. Y uno no piensa en algo cuando está acostumbrado a hacerlo constantemente. Y en ese no pensar también hay un disfrute. No siempre hay sufrimiento en ese tedio. Acá entonces, tomando distancia también de Pessoa, la relación, por lo menos como lo podríamos mencionar con González, es consciente, si es de pensamiento, si es de apertura, de atención, de disposición. Lo dice así en unas líneas de viaje a pie. Solo los frailejones tristes, místicos, nos recuerdan que estamos en el país del clero. El frailejón, arropado todo él en su lana amarilla crema, es religioso, una religiosidad pura, que acompaña también a la nieve, al cráter y a los arenales. Estamos ya en el cráter, nada limita nuestro horizonte. Oh señora Venus, todas cuyas gracias se formaron de las espumas del mar en las riberas de Chipre, ayúdanos que vamos a exponer nuestras metafísicas, que es amor. Para nosotros el mundo fenoménico es efímero, como las burbujas de que se formó Afrodita. El amor subyace bajo las formas, por eso cambian constantemente, y ahí el devenir. Pues cómo podía ser duradero lo que es forma del amor. En este nacimiento de Afrodita revelaron más los griegos su delicadeza y penetración insuperables. Entonces este pensamiento de Fernando González, el cráter, más bien en la cercanía al cráter, en el presentimiento del cráter, nos lleva a considerar una idea del amor como metafísica. Y podríamos pensar que entonces, recorriendo la montaña, o intuyendo la montaña, o observando la montaña, podríamos considerar una idea de la metafísica. ¿Qué tipo de metafísica estaríamos considerando?
piensan. Si también tenemos en cuenta la idea de vivencia, el propósito de vitalidad, incluso un imperativo de búsqueda de una relación alegre con las cosas. Y alegre porque es dinámica, porque pretende belleza, porque pretende armonía. Ya, no, yo pensaría que hablar de metafísica tendría que situarse en un contexto y en un sentido bastante concreto, ya que sería una metafísica tremendamente ligada a la sensación, tremendamente ligada al cuerpo y a la carne. Entonces también como pensar una metafísica, o sea, algo que trasciende, pero que trasciende a través de la misma carne. Y es como una especie de, no sé, pues como ambigüedad o contradicción que se afirma constantemente también en el pensamiento de Fernando González, y ese acceder al enriquecimiento del espíritu a través de la misma carne y del mismo cuerpo que se afirma y se intensifica en la vida cotidiana, pero también en los momentos excepcionales de pensamiento. Entonces, hacer consciente el pensamiento de la montaña es hacer consciente la sensación. Y de ahí que un poco esa metafísica sea una metafísica que yo creo que no estaría tan ligada de la propuesta de Cairo, por ejemplo, la metafísica de no pensar en nada, o de la metafísica de sentir, la metafísica de ver solamente las cosas y no buscarle unos sentidos ulteriores que quizás opriman o limiten el que una flor sea solamente una flor o que Dios solamente esté hablando de las cosas a través de las cosas mismas. A mí me resuena mucho esa imagen del frailejón y me da por pensar en la lentitud, por ejemplo. Para un frailejón, el sol es algo que le golpea durante mucho más tiempo que, por ejemplo, una persona de la ciudad o una persona de aquí, de Jericó. Él no cuenta con una montaña, con ese suceso protector de la montaña durante las horas de las 5 a las 6:30 de la mañana, por ejemplo, que aunque el alba existe, el sol todavía no ha ascendido para decir que es la mañana. Entonces yo pensaría como en eso, en una suerte de metafísica de la lentitud, que hay para la lentitud de los frailejones que no haya para un citadino o que no haya para un pueblerino, por ejemplo. ¿Qué sentiría un frailejón que lo hace tan triste, por ejemplo? Más que, por ejemplo, esa persona tan carnavalesca, tan llena de vitalidad de los agostos en Medellín. Entonces, pensaría también en eso, en la lentitud. En el ritmo sería otra perspectiva que se abriría ahí para conversar con la montaña, tal vez habitarla, recorrerla, pensarla, es llevar una vida lenta, una vida quizá más cercana a un propósito de la sabiduría que a un propósito de la ganancia o un propósito comercial. Sería otra forma de hablar de la montaña. Montañas, nada en ellos es blando, no son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives mondos. Ya los mismos nombres con que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla, nos dice José Manuel Arango. Bien, Santiago, Simón, muchas gracias por sus apuntes y por la conversación, y a quienes estuvieron escuchando esos pensamientos, que en realidad son notas, meditaciones, apuntes sobre el paisaje, específicamente sobre las montañas, y sobre lo que creemos también es un derrotero filosófico, porque caminar
porque estar atentos, porque atisbar, porque saborear, porque vivir con lentitud también es hacer de la filosofía un modo de vida, un estilo. Muchas gracias entonces a quienes nos acompañaron y a la ayuda también incondicional de Laura Chandía.